amigos, yo soy Javier Echevarría y esta es La Buena Educación. Como todos los sábados estamos de 9 a 10 de la mañana en Radio Capital y en Capital TV, en el canal 552 de Movistar, en la señal digital 3.1, en Claro, en el canal 15 o en el 515. Y pueden escribirnos también como La Buena Educación en el Facebook o en mi Facebook Javier Echevarría Oficial. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el rol de la comunidad educativa en el proceso de matrícula y optimización de la gestión escolar. Ya empiezan los procesos de matrícula y cuáles son todos los actores que están involucrados en ese proceso tan importante en donde a veces no se planifica mucho. Y tenemos para ello justamente a Hugo Díaz, integrante del Consejo Nacional de Educación. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias por estar acá. Bueno, Hugo, cuéntanos entonces, ¿quiénes son todos los actores involucrados en este proceso de matrícula? Bueno, empieza un año escolar en donde más o menos 8 millones de estudiantes van a ingresar al sistema educativo, de los cuales un tercio están en Lima. Ajá. ¿No? Y este es un proceso en el cual pues intervienen, por un lado, los miembros de la institución educativa que tienen que organizar, preparar todas aquellas cosas que en la escuela, en las aulas, tiene que haber. Están los padres de familia, ¿no?, que les corresponde pues la matrícula de sus hijos, pero preparar también al hijo a toda esa etapa que significa el ingreso a la institución educativa o a regresar a ella, ¿no? Y están los propios niños, claro, ¿no?, que también tienen que prepararse para una experiencia que a veces ya es conocida por ellos porque ya han estado en años anteriores, pero para aquellos que van por primera vez, pues es una experiencia totalmente nueva, ¿no? Claro, hay que hablar justamente de forma separada, digamos, de los que recién inician, digamos, su educación, ¿no? Los niños que ingresan a inicial o a primaria, ¿no? Así es. Y los que ya están. Pero lo que quería preguntarte, Hugo, ¿por qué es importante hacer este programa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede que hace que sea importante hablar de esto? Porque, claro, los padres pueden decir, sí, a la matrícula está ahí, uno va. Pero ¿qué es lo que sucede que es bueno como detenerse y reflexionar? Es bien importante porque digamos que febrero, marzo son meses bien angustiosos para las familias, ¿no? Hay que pagar predios, hay que pagar impuesto a la renta, es decir, hay toda una serie de obligaciones y a todas ellas se suman los gastos por escolaridad. Entonces, si es que no hay una adecuada coordinación entre los colegios y los padres de familia, podría ser que esos gastos sean muy superiores a las capacidades de los padres. Por ejemplo, algo que se podría negociar entre los padres de familia y el colegio es que no todos los útiles se compren al inicio del año escolar, sino que se compren espaciadamente. ¿Eso se puede negociar? Claro que sí, ¿no? Y debería ser, porque en realidad los niños no necesitan todos los útiles a principios de año. Hay útiles que se van a necesitar a mitad de año, de repente en el segundo semestre, ¿no? Claro, pero finalmente la trascendencia de esto es, como dices tú, es la ausencia de planificación. Porque tú sabes que tu hijo va a entrar en marzo, tú sabes que entre febrero y marzo empieza la matrícula, tú lo sabes desde siempre. Sin embargo, de pronto llega el momento y no lo has planificado. Muchos padres, por ejemplo, hablando del tema económico, porque son varias aristas aquí, ¿no? Dan como por hecho las utilidades que van a recibir en el trabajo donde están. Y las utilidades son relativas, depende del año. No puedes tú sentir que es una plata segura, no es plata segura. Y de pronto llega el momento y ya no tienes plata para comprar los útiles, ni para la matrícula, ni para nada. Así es, ¿no? Y indudablemente que hay que diferenciar a estudiantes de escuelas públicas y de escuelas privadas. En las escuelas públicas los materiales llegan y son gratuitos, pero en el caso de los privados, por ejemplo, los textos escolares significan una inversión importante para los padres de familia, los uniformes, todos los equipos de educación física. Es decir, hay toda una serie de gastos bien importantes, aparte de que los costos de las pensiones pues se incrementan cada año, ¿no? ¿No? Eso es en la escuela privada, ¿no? Pero digamos, hablando de la escuela pública, de todos estos actores, vamos a hablar de
qué rol debe tener cada uno. Entonces, estamos hablando de los padres, ¿no? Los padres de familia, digamos los padres de familia que sus hijos están en una escuela pública. ¿Qué cosa deben hacer? O sea, la planificación hacia qué va a estar orientada, si es que, como dices tú, por ejemplo, los útiles escolares, les dan los textos escolares, pero también tienen que comprar útiles, ¿no? Así es, así es. Bueno, hay varias cosas que tienen que hacer los padres. Por ejemplo, una cosa que es bien importante es que antes del inicio del año escolar los padres deberían preocuparse de que los chicos tengan todas las vacunas que les corresponde, ¿no? Si es que hay necesidad de algún examen especial médico, dientes, eso deberían hacerlo para evitar de que los chicos tengan problemas. Deberían de saberlo y deberían hacerlo. Y deberían hacerlo, claro. Exactamente. Luego, ¿qué otros requisitos te piden, por ejemplo, en la matrícula? Bueno, en la matrícula básicamente lo que piden son si ya los estudiantes están en el centro educativo, básicamente los certificados de haber... Claro, entonces eso es justamente lo que te iba a decir, porque para ello también implica un cierto orden. Puedo imaginarme tanta familia, 8 millones... ¿Dónde está el certificado? Yo te lo di, no te lo di acá, lo dejé acá, ¿dónde está? Y de pronto todo un conflicto por no tener el orden de poner en un file los documentos, el certificado, si ha habido la vacuna, el examen médico, todo bien guardado. Porque son esas cosas lo que hace que después surjan los problemas. Así es. Afortunadamente, en el caso de los registros del rendimiento escolar de los chicos, ya todo está en ese momento computarizado, ¿no? A fines del año previo, las instituciones educativas tienen que haber incorporado en un sistema que se llama el CIAGIE toda la información respecto del rendimiento de los alumnos, cómo terminó, si tiene algunas asignaturas. O sea que el certificado lo tiene la escuela. El certificado lo tiene la escuela, o sea, eso ya es mucho más claro, estamos sencillo. Hablando entonces, digamos, primero de las personas que ya están dentro de la escuela, donde el proceso de matrícula es un poco más fácil. El proceso de matrícula es mucho más fácil porque básicamente es automático, ¿no? Claro. Si el niño está o en la institución educativa es simplemente una ratificación de matrícula, salvo que se quiere hacer un traslado, que se puede hacer durante el año, en cualquier época del año, si es que el padre de familia o el estudiante no se adapta a la institución educativa. En el caso de aquellos niños nuevos que por primera vez van a llegar a una institución educativa, lo que se recomienda es que preferentemente la institución educativa esté cerca de donde vive el niño para tener una mejor planificación de la distribución de la oferta, porque a veces hay padres de familia que ven un centro educativo que tenga un prestigio, que tenga bastante tradición, y entonces todos quisieran estar ahí, y que queda bastante lejos. Exacto. Claro, ¿no? Porque como estábamos hablando al inicio del programa, hay una diferencia entre los chicos que ya están en la escuela y los que recién van a empezar. Los que recién van a empezar, tú dices, ¿cuáles son las cosas los requisitos y las cosas que tienen que tomar en cuenta para la matrícula? Me parece un buen consejo pensar en una institución cercana. En otros países eso es casi regla o ley. Exacto. Acá es un gran problema, es sorprendente cómo a veces los niños pequeños tienen que trasladarse a un lugar lejano, porque claro, los papás están buscando el prestigio, como dices tú, que es lógico eso, ¿no? Pero lo ideal es que la institución esté cerca. Así es, y que las instituciones tengan pues una calidad más o menos pareja para que justamente se evite esa... Exacto. ¿No? Otras cosas que son importantes es que los padres de familia ya tienen que ir pensando en el tipo lonchera, por ejemplo, que los niños van a llevar durante todos los días de la semana. Exactamente, ¿no? Dentro de poco vamos a hacer un programa justamente sobre lonchera, porque a veces, no sé, o sea, muchas veces para los papás, que es su primer hijo, es una experiencia completamente nueva. Totalmente. Y de pronto no la han pensado y no saben qué tipo de lonchera una lonchera saludable para que el niño pueda rendir, ¿no? Claro, frutas, verduras, tienen que haber, no comida chatarra, ¿no? Exactamente. Porque el riesgo de la diabetes y otras enfermedades, la obesidad de los chicos
que ya sucede en varios países, claro, podría estar latente. Ok, ¿no? entonces esas son las cosas que deben hacer los padres de familia. Y los docentes, ¿cuál es cómo debería ser el compromiso de los docentes en este proceso de matrícula y qué es lo que tienen que hacer? Bueno, para los niños que ingresan por primera vez a una institución educativa es bien importante que el primer día de clase los profesores hagan una sesión de intercambio de conocimiento de quién es quién en el aula, para ¿no? que se vayan conociendo los niños. ¿Eso se hace? A veces no se hace. Para mí fue traumático el primer día. ¿No? Para mí fue traumático. ¿No? Entonces el profesor muchas veces recién llega y empieza a dictar su clase. Así tal cual fue. Nadie se conoce, ¿no? Tal cual fue. Entonces es bien importante, primero, que todo el mundo se conozca. En segundo lugar, que los niños conozcan cuáles son las instalaciones del colegio, ¿no? Si tienen un problema, dónde acudir, claro, dónde está la oficina del director, dónde están los primeros auxilios. Claro, pero todos, ¿no? Estos consejos, Hugo, me parecen maravillosos porque tendrían que nacer de la empatía. Así es decir, a veces uno se olvida lo que es para ese niño de 6 años entrar a un lugar desconocido que te están dejando y que es enorme, porque a veces en educación inicial, como es más pequeño, es como diferente, pero a veces las escuelas, tú ves ahí nomás en el patio, ves una multitud. Así es terrorífico, para mí fue de terror. Claro, y otras cosas que hay que cuidar es todo el tema de la ambientación del aula. Claro, ¿no? La bienvenida. La bienvenida. Hay muchas escuelas que todavía están pintadas de unos colores medios fúnebres. Claro, ¿no? Dios mío, es como empezó el proceso de cárcel. No, exacto, claro. ¿No? Por ejemplo, en algunas experiencias que yo he tenido de apoyo a centros educativos, lo que tratábamos de buscar era de poner colores que sean muy familiares a los chicos y en donde los chicos se sientan cómodos, claro, se sientan pues que están en un ambiente de placer, ¿no? Claro. y agradable para aprender. Claro. Eso creo que es bien importante. Lo tercero es que el profesor lo que debería hacer es tratar ya de ir identificando niños que puedan ser líderes, ¿no? Que puedan ser representantes del aula, e ir generando mecanismos de la propia administración de la disciplina por parte de los chicos. ¿Y eso sucede también? Eso sucede, en muchos casos hay varios. Me parece un buen consejo, porque los líderes naturales aparecen y si tú no los captas y no le das un rol positivo y proactivo, termina haciendo lo contrario. Así es, ¿no? Y hay que tratar de que los chicos respeten reglas de juego, de disciplina, ¿no? Porque ¿qué pasa con un niño que llega por primera vez y empiezan a hacer burla de ellos? Claro. Lo trauman y ya no quiere regresar a la escuela. Yo también a veces ¿no? veo de parte de los docentes y de los adultos en general que creen que el proceso de socialización de un niño es natural nomás. O sea, tú lo juntas y ellos hacen amigos. Sí. Para algunos es así, claro, para otros no es así. Necesitan ayuda, necesitan aprender a socializar porque no saben cómo vincularse con el otro y te dejan casi como la ley de la selva, a ver quién se conoce, y tú ves de pronto chiquititos que están ahí que no tienen amigos. Así es, ¿no? Los contextos familiares influyen mucho pues en el comportamiento de los niños en las claro, aulas, ¿no? Hay desgraciadamente niños que provienen de parejas que ya están separadas, que viven con la abuelita, o padres que son violentos, que son claro, drogadictos, es decir, las situaciones son... De 8 millones de personas. Exacto. Ahí debe haber, hay de todo. Hay de todo, claro, hay de todo, y una de las cosas que el profesor tiene que ir conociendo poco a poco es quién es quién de sus alumnos, qué tipo de problemas tiene, ¿no? Sería ideal que los colegios al momento de la matrícula tengan una ficha que les permita ir identificando algunos rasgos, algunas características claro, que vienen del hogar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué condiciones tienen los niños para hacer tareas en casa? Claro. ¿No? Algunos viven en ambientes muy estrechos, casi no hay suficiente luz, carecen de bibliotecas básicas para poder claro, complementar lo que aprenden en el aula. Todas esas cosas hay que saberlas porque en la medida en que no hayan condiciones
¿no? Para poder estudiar en casa, muchas de las cosas hay que hacerlas dentro del colegio. Pero me parece extraordinario que el punto de partida sea también querer conocer la historia detrás del niño, la familia detrás del niño, ¿no? Así es. Que sería interesante, me ha dejado pensando si es factible o no que el primer día de la escuela lo pasen los hijos con los padres para que se conozcan también los papás entre ellos y que el profesor los conozca. ¿Eso es factible? Eso debería ser, yo creo que sí, y además lo que en el transcurso del año escolar lo que deberían hacer los colegios es no simplemente citar a los padres de familia para darles la libreta de notas de los chicos, sino que hay que buscar algunas formas también de socialización. Yo conozco colegios en donde, por ejemplo, en el día del colegio se hace una cena con baile, ¿no? Para que los padres de familia, a la vez que conocen algo de los logros, de los progresos del colegio, pues tienen una parte social que es importante, ¿no? Porque a medida que los niños van creciendo en edad, los padres de familia se van alejando del colegio. Es verdad. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero antes, ¿quieres que tus historias sean conocidas por miles de niños y niñas que estudian en los pueblos originarios de nuestro país? Sé parte del mundo de Mis Lecturas Favoritas, enviando tus mejores propuestas a mislecturasfavoritas@minedu.gov.pe. Encuentra las bases en umc.minedu.gov.pe y volvemos con la buena educación. Aquí en La Buena Educación y estamos hablando justamente del rol de la comunidad educativa en el proceso de matrícula, ¿no? Y sobre otro tema de la gestión escolar que ahorita también lo vamos a conversar para entenderlo bien. Pero hemos hablado de los, digamos, de los papás, hemos hablado de los docentes, nos falta hablar también del rol de los hijos y de otros actores como por ejemplo los directivos de las escuelas. ¿Cuál es su rol? ¿Cómo deben de participar en este proceso de matrícula como parte de la comunidad educativa? Bueno, el rol del director es bien importante porque toda la responsabilidad de tener la infraestructura, el mobiliario, el equipamiento preparado para el inicio del año escolar recae en el director. Además, el director es el encargado de administrar todo el proceso de matrícula, ¿no? Verificar de que los padres de familia realmente matriculen a tiempo a sus hijos. El ideal sería de que si un padre de familia se demora en la matrícula de sus hijos, el director pueda comunicarse con él, sea telefónicamente Pero, ¿y cuáles son las causas de esas demoras? Bueno, a veces es irresponsabilidad de muchos padres, ¿no? Claro. Desgraciadamente hay padres de familia que se acuerdan de la matrícula en el mes de mayo. Y eso no puede ser, ¿no? Porque se pierden 2 o un mes de clase. Entonces. ¿Pero qué? Pero eso, o sea, ¿no van un mes a clase porque se olvidaron de la matrícula? Por descuido
a veces están de viaje, ¿no? Hay muchos casos de esos y desgraciadamente allí fomentar más responsabilidad de los padres me parece bien importante. Claro. Pero en el director el director creo que fundamentalmente tiene que prepararse todos los años hay que pintar las aulas, claro, hay que arreglar el mobiliario, pero una de las cosas fundamentales que hay que hacer es mucha limpieza en los servicios higiénicos, porque ahí están los focos de infección de todas las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en Chile hay una experiencia bien interesante, y es que en Chile están usando el cobre, cantidades mínimas de cobre, para revestir las carpetas, para las manijas de los baños, porque el cobre es un gran aislante de bacterias. Entonces, en la medida en que los chicos se enferman menos, la asistencia sube, el rendimiento aumenta, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Porque claro, en el verano, que la escuela para, es como el momento donde puedes después refaccionar, pintar, arreglar. Pero ¿qué es lo que sucede después de los problemas que tuvimos y que, digamos, todavía en enero han seguido estudiando en muchas escuelas públicas y hay menos tiempo entre el fin del año y el inicio? ¿Qué deben hacer los directores? Porque menos tiempo para, digamos, arreglar todo lo que estaba pendiente. Indudablemente que eso sucede, ¿no? Afortunadamente el Ministerio de Educación tiene una partida para mantenimiento de las instituciones educativas. Hay un fondo de más o menos 1.500, 2.000 soles por aula que se les da, y entonces en los centros educativos ya corresponde al director a hacer esa previsión, ¿no? Pero ¿quién gestiona eso? Porque ya ese es el fondo y el MINEDU lo tiene, pero ¿es responsabilidad del colegio pedir, solicitar, comunicar, qué sé yo, gestionar para que te den esa partida? ¿O es una asignación que directamente da directamente, o sea, no hay que hacerla, sí. Ok. ¿Y cuál es el rol del MINEDU en este proceso de matrícula como parte de la comunidad educativa? Bueno, el rol del Ministerio de Educación es tener, en primer lugar, todas las normas a tiempo, y creo que para este año escolar se ha hecho muy bien en tener aprobadas las normas en el mes de noviembre, ¿no? Lo segundo es que hay que tener el personal nombrado y contratado desde el primer día de clase, ¿no? Ya los procesos de nombramiento de contratos están en marcha. Lo tercero es que dentro de las normas hay aquellas que corresponden a la educación secundaria, en donde los profesores tienen que ser distribuidos en función de la carga horaria. Claro. ¿No? Y cuanto más claras sean esas normas, se evitan algunos abusos, porque en ciertos colegios lo que sucede es que los profesores más antiguos se reservan las mejores horas, ¿no? Y a los más nuevos les dan unas horas, por decir. ¿Y cómo se puede evitar eso? ¿O es parte de...? Si es que hay unas buenas normas, orientaciones. Una norma clara, la regla clara. Y ahora hablemos también de los hijos, porque claro, hablamos de la matrícula, estamos hablando de toda la responsabilidad de los adultos, y a veces los chicos creen que no es su responsabilidad o que no deben de prepararse para ese proceso. ¿Qué responsabilidad deben tener los chicos como parte de la comunidad educativa en este proceso de matrícula? Así es. Una de las cosas que hay que crear conciencia en los chicos es que él es el principal responsable de los aprendizajes. No es el profesor, es él. Claro. ¿No? Porque hay niños que pueden tener de todo, pero no le ponen suficiente empeño al aprendizaje y pierden oportunidades. Claro. Entonces esa es una primera cosa, ¿no? Lo segundo es que ellos tienen que aprender a planificarse, a tener ciertos hábitos, por ejemplo, sueño, ¿no? Por ejemplo, ya se acaban las vacaciones, pues hay que disminuir el uso de los videojuegos, del computador, de la flojera es un vicio que se te queda pegada a la piel. Exacto. 2 meses de vacaciones levantándose, o sea, si es que los padres han permitido eso, luego comenzar a levantarte puede ser una tortura. Claro, este es un año excepcional en que tenemos menos de 2 meses de vacaciones, pero normalmente tenemos prácticamente 2 meses y medio de vacaciones, porque los chicos terminan entre el 15 y 20 de diciembre
y se incorporan el 7 o 12 de marzo, como es este año, ¿no? Exactamente. Entonces, hay países en donde alguna reflexión se está haciendo si es que la duración de las vacaciones debiesen ser 2 meses y medio o un poquito más, o hay que recortarlas porque los chicos pierden mucho Antes duraba más. Antes 3 meses y medio. Más. En mi tiempo, es más, la decisión de que se empezara la quincena de marzo, yo lo viví cuando recién entré a quinto y media. Así o sea, hasta cuarto y media yo entraba en abril. Sí. En ese momento fue una tragedia para nosotros, pero nos dieron estas 2 semanas de vacaciones en mayo y después dijimos, oye, pero creo que es mejor porque nos aliviaba un poquito, ¿no? Tener una semana de descanso. Claro. Ahora, una cosa bien importante a nivel de las escuelas es toda esta política de tareas en casa, ¿no? Claro. Porque hay profesores que son demasiado exigentes y que mandan muchísimas tareas para hacer en el hogar, ¿no? Hay otros que no mandan nada, claro, ¿no? Pero lo aconsejable y lo recomendable, porque todos los estudios lo que dicen es que las tareas en casa tienen muy poca incidencia en los resultados de aprendizaje. Claro. ¿No? Entonces, en la medida en que sean solamente media hora, 45 minutos y que sean recreativos. Ahora, Hugo, el tiempo se nos está yendo y también tenemos que hablar de cómo los actores de la comunidad pueden apoyar en la optimización de la gestión escolar. Un término, pues, que de pronto muchas personas no van a entender, pero podemos empezar hablando qué cosa es la gestión escolar, a qué cosa se refiere que esta gestión escolar deba ser optimizada. Bueno, cuando hablamos de buena gestión escolar, en realidad lo que estamos tratando es, en primer lugar, de que cuando se inicia el año escolar, ya los chicos sepan bien a dónde se van a dirigir, ¿no? Cómo está organizado el colegio, que el director tenga asignados igualmente los cuadros de horas para todos sus profesores. O sea, ¿puede ser que empiece el año y los profesores no tengan claro cuáles son sus horas? Si no hay una buena gestión escolar, eso va a pasar. Si no hay una buena gestión, eso va a pasar, ¿no? Que hay que tener bien ordenado cuáles son las reglas de juego en relación a la conversación que se va a tener con los padres de familia, en qué momento. Los padres de familia posiblemente no sea recomendable que vayan a las horas de clase, ¿no? Claro. ¿No? Y todo calendarizado, ordenado. ¿Cuándo van a ser las sesiones de las APAFAS, de los comités de aulas? ¿Qué tipo de temas se van a tratar? Porque muchas veces se invita a los padres de familia a reuniones de APAFA para tratar temas que no tienen mucho interés para específicamente el padre de familia, ¿no? Claro. Hay padres de familia que tienen a sus hijos en primaria y les hablan de temas de secundaria, entonces... Claro, lógico. ¿No? Y ahora, ¿y de qué manera las nuevas tecnologías pueden transformar y mejorar justamente la gestión escolar? Muchísimo, muchísimo. En realidad, como sabemos, ya prácticamente hay más de un celular por habitante en el Perú. Casi todos tienen celular y el celular debe ser aprovechado como un medio de comunicación entre la escuela y el padre de familia. Diga, un grupo de WhatsApp. Porque a veces son terribles esos grupos, porque exacto, digamos debería ser una comunicación de la escuela con los padres, pero a veces los papás lo usan para decir ¿a quién empieza esto? ¿A quién empieza lo otro? Y preguntan de todo y se forma pues eso, el WhatsApp también tiene que ser una cosa ordenada y optimizada. Todo bien, claro. Bien dirigida. Racionalizar el uso, claro, ¿no? Y tener distribuidas las responsabilidades a nivel del centro educativo de quiénes van a contestar a qué padres, ¿no? Porque si no, tampoco... Es un alboroto, claro. Exacto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nuevas tecnologías, hablamos del celular, básicamente. Del celular, yo creo que ese es el principal medio, porque dada la poca participación que muchas veces hay en padres de familia, cuando ya los chicos son un poco más, están más creciditos, yo creo que las nuevas tecnologías pueden ayudar a acercar, ¿no? Claro. Además, una forma de acercar a los padres y de evitar los descontentos que muchas veces se dan por ignorancia, es que el colegio cada mes o cada 2 meses puede enviar una notita de no más de una paginita de cuáles son los logros, cuáles son las preocupaciones, cuáles son las aspiraciones
del colegio en el transcurso de las últimas semanas que han pasado, ¿no? Y qué tipo de participación quisieran de los padres, ¿no? Porque muchos padres a veces protestan porque se sienten ignorados por el centro educativo, pero en la medida en que el colegio los informe, los mantenga permanentemente en situación de saber qué está pasando, qué pasos adelante está dando el colegio. Y además que para esa comunicación tienes una búsqueda de ambos, los padres acercarse más a la escuela y la escuela acercarse más a los padres. Y si el celular te permite eso y se pueden poner reglas claras, ¿cómo no aprovecharlo? Así es. Muy bien, excelente, Hugo, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a ir a una pausa y volvemos con la buena educación.